Bona tarda. Ja alguns em coneixeu, no? Sí. Vosaltres sí. Per aquí no. Per aquí no. Per aquí tampoc. Bueno, encara no tinc tanta tirada jo. Però bueno, què farem? Bueno, soc en Carlos Acosta, Rizo. Soc membre de l'Institut d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo soc geòleg, de primera professió, geòleg. I soc doctor en Història de la Ciència i soc profe associat en la Universitat Autònoma de Barcelona, en la facultat, essencialment en la facultat de Medicina. És una cosa molt boja, molt boja. Però, els que em coneixeu ja, hem parlat de molts temes, des de biografies de personatges científics, de disciplines científiques, des de paleontologia, geologia, evolució, fins i tot alguna cosa de medicina, de Ramon y Cajal, hem fet molta, de Galileo, de Newton. I aquesta vegada volia portar una història, i és una història com tal, història des del punt de vista disciplinar, és una història feta per un historiador de la ciència, i a més és una story en el sentit anglès d'un relat. I és una mica xafardeix, però no, és un xafardeix científic. I volia presentar a dos personatges relacionats entre ells, no sé si heu llegit la descripció de la xerrada, que són en Félix Rodríguez de la Fuente. El coneixeu, el Félix, vosaltres? Segur que sí. No sé, quina opinió teniu d'ell, però segur que el coneixeu. I una mica més en petit, allí veiem una postal dirigida al don Miquel Crusafont i Peiró. El coneixeu? Coneixeu l'Institut Català de Paleontologia i el Museu de Paleontologia de Sabadell? El fundador del Museu de Paleontologia de Sabadell. I l'Institut Català de Paleontologia porta el seu nom, Miquel Crusafont i Peiró, perquè va ser el paleontòleg més important de la part coincidint amb la part franquista del segle XX, de la dictadura franquista. Però no es confoneu, no estic relacionant ja directament Crusafont amb franquisme. Va treballar en aquesta època, tampoc estic dient que va ser republicà, perquè no. Però no estic dient res, sinó que estava inserit, la seva obra va estar inserida en aquest període de temps. I una situació especial que els va unir molt. I històricament la vaig trobar. A veure què us sembla aquesta història, perquè és molt interessant. I això és el que heu trobat vosaltres en la invitació que està a la pàgina web i al programa de l'oferta del centre, que torno, com sempre, a agrair al David i al centre per convidar-me i estic encantadíssim de venir totes les vegades que pugui. I aquests dos personatges, el Rodríguez de la Fuente i el Miquel Crusafont, van estar units abans de conèixer-se. Ambdues van ser naturalistes i un predecessor de l'altre en qüestió de documentals de ciència i natura. Però a l'alçada del 1971, i nosaltres que ja tenim una edat, 1971, malgrat que està lluny, no és gaire lluny. Tampoc és tant per ser història, no? Van unir-se per fer front a la censura que Televisió Espanyola exercia sobre la teoria de l'evolució i moltes més coses. En aquest moment, en el programa Planeta Azul. I el veterà paleontòleg, el Crusafont, el va recolzar en això que contaré ara. Tota aquesta història comença, i val la pena fer una mica d'història, més que res per l'agraïment meu al que ha passat a la vida, i és que jo, quan estava fent la meva tesi doctoral, la feia sobre la història de la paleontologia i la geologia en Espanya i en Hispanoamèrica, però especialment a Colòmbia, on jo vaig néixer,
I al voltant d'un altre personatge molt important de la paleontologia i la geologia espanyola, aquest sí republicà exiliat, va ser el que va fer la darrera foto del poeta Machado abans de sortir d'Espanya. Perquè aquest home va ser l'encarregat, geòleg, paleontòleg, de portar a tots els acadèmics científics cap a l'exili. Era molt polític. José Royo i Gómez, castellonenc. I estudiant a Royo i Gómez i com havia sortit d'Espanya per recalar a Colòmbia i generar tot el naixement de la geologia oficial a Colòmbia, em vaig trobar en el seu fons documental a Bogotà una sèrie de cartes que s'havia creuat amb Miquel Crusafont i Peiró a Sabadell, del qual jo no tenia la més mínima idea. I jo visc aquí a Martorell. I tal qual, de tornada d'un dels viatges anuals que hauria jo de fer abans de tenir la nacionalitat a Terrassa cada any per renovar el permís de residència, que em llevava a les 4 de la matinada, de tornada vaig dir, home, a Sabadell, la Renfe passava, a Sabadell és on està l'Institut Català de Paleontologia, on era aquest home. Aquestes 10 cartes que jo havia trobades a Bogotà. Em vaig baixar sense tenir premeditació i vaig arribar aquí i vaig preguntar per l'arxiu. I em van portar aquí. I tot el que veieu allí, totes aquestes capses i tota aquesta... era d'aquest home, el Miquel Crusafont i Peiró. I jo li vaig preguntar a l'arxivera, bibliotecària, i això està catalogat? I em va dir, no. Tenim un inventari. Vaig sortir jo d'allí, me'n vaig anar a la universitat, a Bellaterra, estava a prop, i vaig dir-li al meu tutor de tesis, Xavi, tenim un arxiu que s'ha de fer sí o sí. No, sí, i tal i tal. Quants metres longitudinals, tal. Van presentar un projecte a la... Estaven en un projecte amb l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma i per uns 5 o 6 anys, o 7 potser, vaig estar estudiant aquest fons i vaig fer una catalogació almenys d'una mica més de la meitat de documents, 12.000. I encara queden uns 10.000 per fer. El que passa és que l'institut mai va posar un duro i la universitat va cansar de... Però hem pogut, s'han fet 3 tesis doctorals, molts articles d'aquesta feina que vaig fer jo de catalogar aquest fons documental, al qual estic molt agraït. I d'aquí he tret la documentació per explicar, per primer reconstruir i explicar la història. Però abans de la història comuna entre aquests dos personatges, he de parlar de Crusafont, que potser sigui el més desconegut per a vosaltres. Perquè passada la Guerra Civil, aquí està en un grup de paleontòlegs, estudiants d'un paleontòleg molt important d'Holanda, aquest Crusafont era l'estrella. El va agafar juntament amb uns altres científics per no deixar caure aquesta geologia i paleontologia que s'havia quedat coixa perquè s'havien anat les seves estrelles, s'havien anat a l'exili, entre ells el principal, José Royo i Gómez. Van agafar i van començar a fer investigacions. El que passa és que en aquest moment el Crusafont no era paleontòleg, ell era farmacèutic. I la seva dona també. Paper important, el de la seva dona, en la labor... No el tornaré a dir, però ho dic ara, paper importantíssim el de la dona de Crusafont per tota la tasca que ha fet aquest home. Perquè, clar, el reconeixement se l'ha portat l'home, però la que treballava a la farmàcia per a que ell pogués fer ciència era ella. M'explico? O sigui que normalment no surten, no? No és que no fessi res, feia molta labor, però no el pagaven per això.
Aquest home va morir al 83 i va desplegar una activitat frenètica per donar a conèixer la importància, la riquesa que tenia els jaciments paleontològics espanyols, però especialment catalans, i molt, molt especialment els del Vallès Penedès. Sí? I va ser un home pràcticament obsessiu per enviar tot el que es feia aquí a tothom, a totes les parts del món. Es va gastar una quantitat de diners enviant cartes i còpies dels seus estudis a tothom. Per què? Perquè estava decidit a que el món coneixés la riquesa dels jaciments catalans i aquests homes que feien paleontologia a Catalunya, però especialment ell. Tenia un caràcter molt imperiós i un ego i una autoimportància molt gran, aquest home, no? I això li va servir per fer coses. De fet, ell sempre havia volgut ser naturalista i, amb 20 i pocs anys, està amb el 26, 17 anys, tenia, va néixer en el 1910, quan juntament amb aquest altre amb aquest home, el Ramon Arquer, van descobrir aquest jaciment, estava en una pedrera que es diu Can Llobateres. Està al costat, molt a prop de Sabadell. Això té una història fantàstica perquè va ser un dels únics jaciments que va comprar per donar-lo a la ciència. Eso hay un articulet meu i dels col·legues descrivint com la Sandoz, coneixeu la Sandoz, no? Heu sentit? La Suïssa va comprar el jaciment aquest i lo va donar a l'Institut Català, en aquell moment l'Institut Provincial de Paleontologia, perquè era Diputació, perquè lo estudiés. I encara avui s'estudia. És molt interessant. Va haver una història per un primat fòssil que es van trobar i semblava que seria un d'aquests jaciments gloriosos, però va ser molt important, però no tant. Ell va descobrir aquest jaciment i al 33, o sigui, amb 23 anys, se llicencia de farmàcia, estem parlant de la seva dona, amb la que es va casar el 35, i va estar sempre lligat a una cosa que a mi m'agrada molt i és de les coses que més crec que us caracteritza, ens caracteritza en Catalunya, i és aquesta activitat associacionista al voltant dels centres excursionistes, especialment a Sabadell teníem una força molt gran, i ell participava molt allí. I en aquest context treballava fent troballes, recol·lectant fòssils i escrivint alguns articles que es feia amb Josep Fernández de Villalta, que sí era geòleg, que sí era professional i que en aquell moment era bibliotecari de l'Institut de Ciències Naturales en Barcelona. I junts van fer 82 publicacions conjuntes fins al 1957. Una barbaritat. Imagineu això. Plena, estem parlant una mica abans de la guerra i després part de la postguerra, en un ambient científic estèril, més bé, a Espanya, però és una producció brutal. Ells terminarien barallant-se, com sempre, Crusafont es barallava amb tothom. I va terminar barallant-se i van acabar d'enemics, gairebé íntims. I coneixeu el Museu Geològic Paleontològic del Seminari Conciliar de Barcelona? Que està a punt de tancar. Lamentablement és un viatge al passat brutal. Aprofiteu ara, abans que es tanqui, mireu el Museu Geològic del Seminari Conciliar. I allí estava un sacerdot paleontòleg, Bataller,
i bueno, es barallava amb Sabadell per tenir la seu principal de la paleontologia a Catalunya. Un cas del qual estem escrivint ara, però és molt estrany que dues ciutats, una província a província com Sabadell, molt a prop d'una capital com Barcelona, tinguéssim dos centres científics tan a prop. Bé, va ser per no sé, com es diu tossuders en català? El capficat del Crusafont. Molt bé, seguim. I la feina més important des del punt de vista d'història natural i paleontologia l'exercia des del Museu de la Ciutat de Sabadell o el Museu d'Història de la Ciutat, que es va fundar el 1931 i que va integrar les col·leccions d'arqueologia i paleontologia que tenia. Aquesta va ser la primera col·lecció, 3 vitrines del 31 que eren plenes de fòssils, les veurem ara. Veiem? Guapíssims. Aquí hi ha més de 3, perquè és el de 1941, quan el Crusafont va ser anomenat subdirector del museu i s'inaugura oficialment la primera sala de paleontologia del museu, independent. I aquest és el protomuseu de l'Institut Català de Paleontologia que tenim avui. I al voltant d'aquesta sala de paleontologia, de la secció de paleontologia del museu, Crusafont va exercir gairebé tota la seva activitat científica fins al 1969, en què es va inaugurar l'Institut Provincial de Paleontologia, que va canviar en el 2008 a ser l'Institut Català de Paleontologia, ja agafat no per la Diputació de Barcelona, sinó per la Generalitat. Tots els que veieu aquí són paleontòlegs il·lustres del món i espanyols. Òbviament no hi havia ningú republicà, o abans de l'exili. Això estaven perduts. I aquests són les persones que treballàvem amb el Crusafont, que era aquest, i sobretot, més que res, voldria rescatar el Jaume Trullols, va ser al final el catedràtic de paleontologia de la Universitat d'Astúries, on prèviament havia estat el Crusafont, però Crusafont, després de la mort de Bataller, que era el profe d'aquí, el catedràtic de la UB, de la Universitat de Barcelona, va guanyar la plaça i su gran deixeble es va quedar a Astúries. Però aquest era molt més, un científic era molt més científic que Crusafont. Crusafont era molt més relacions públiques, era un bon científic, però Trullols era molt més científic, molt més acurat en la part científica que Crusafont, però feia un tàndem molt bo. Molt bé. I des de mitjans dels anys 40, Crusafont va dedicar la seva labor de divulgació científica a dues coses. Una és a l'estranger, la paleontologia catalana i espanyola, que és el que us he dit, i altra d'ordre més nacional, malgrat que no obstant que tenia influència també en la resta d'Europa, i va tenir després, com veieu ara, una influència fins i tot internacional, el de l'evolució, la teoria de l'evolució, del que estic jo avui posat. Havíem parlat fa 2 o 3 sessions de la teoria de l'evolució, no? Recordeu? I actuació innocente de problemes, per lo que aquesta teoria representava d'amenaça al règim nacional catòlic. Veurem una mica això. En el 1948, Crusafont, fins ara farmacèutic, deixa de ser amateur, un no expert, perquè ell no podia signar els documents com a geòleg, paleontòleg, les signava el Villalta. Per això no és curiós, no deixa de ser clar
que al 51, només 3 anys després, ja no necessites més el Villalta, no? Val? I va rebre la llicenciatura en Ciències Naturals i al 52 presenta la tesis doctoral sobre els giràfids fòssils d'Espanya que gana el Premi Extraordinari. Val? Això no és una cosa menor, perquè no és el mateix ser un amateur, alguien que no és un especialista i alguien que té un títol, no és el mateix. No es pot signar igual un document, no es pot signar igual una troballa. I això és molt important perquè ell no volia ser un amateur i volia ser reconegut com a paleontòleg i científic, però sobretot, més que res com paleontòleg. De manera que això només és per recordar que ell tenia la secció de paleontologia del museu i des d'allí feia coses, però ell veia que cada vegada tenia més fòssils, tenia més material per investigar, que les cartes que ell enviava a l'estranger i els folletos de les seves troballes i estudis tenien més ressò en els científics internacionals. I els científics internacionals començaren a interessar-se per venir a veure els jaciments, a veure els fòssils, m'explico? I es quedava curta la secció. Doncs va fer tot el possible, a més, aprofitant que es va crear la secció de Barcelona en el Seminari Geològic que us he dit que aneu a visitar al 51, per ficar-se en Madrid. Tenia molt bones relacions amb Madrid, no en el règim, però a la part científica del règim, que va proposar que a Sabadell es fes una secció de paleostomatologia o paleobiologia, una mica diferenciada de la paleontologia. Però això era molt difícil, perquè us he dit, són, no sé, 50 quilòmetres menys de Sabadell. No és normal que en una mateixa província, en una ciutat de província, en una capital, en una universitat tan gran, hagués dues seccions tan semblants. Però ell se va imposar i va arribar a tenir-ho, i en el 51 la secció de paleontologia del Museu de Sabadell s'integra a l'Institut Lucas Mallada, que encara insisteix en el CSIC, i des d'allí va començar a fer la tasca científica sense sou i sense diners. Era una qüestió ad honorem, títol només. No hi havia realment diners per posar. Però, bueno, tenia el respald de la part oficial, i tenia un títol. I ja les seves publicacions i tot podien anar en un altre sentit. Bueno, tota aquesta tasca va agafar cada vegada més força i en la dècada dels 50 va organitzar 4 cursillos internacionales de paleontologia. Això sona a poca cosa, però és que imagineu Espanya als anys 50. Quina ciència tenia? Quin poder científic tenia? A quins científics sentien en l'estranger parlar d'Espanya parlant de ciència? No teníem gaires referents. Hi havia. L'etapa franquista no és una etapa estèril de ciència, malgrat que podem dir el que sigui, però, clar, havien perdut molt, però realment, i menys en paleontologia. Aquest home va trobar que en el 52, en el 54, en el 56 i en el 58 va fer 4 cursillos internacionals de paleontologia, on van venir mogollón de gente importante. Mireu, sessions fins i tot amb nens i les dones i tot, però aquesta és una excursió de camp i tots és gent paleontòlegs il·lustres europeus que van venir a conèixer els jaciments de fòssils essencialment del Bages Penedès. Molt bé. De manera que, aquí veiem el Trullols, al costat de la càmera, de manera que aquesta tasca, la primera, que era la d'internacionalització, de donar a conèixer la ciència i els jaciments catalans, anava molt bé.
I en aquest punt apareix un personatge que no l'heu de conèixer, però al que hem de rendir també molta honorar, també, com científic, és aquest home que està assegut aquí en la imatge de la dreta meva, que és el George Gaylord Simpson, que està aquí. Aquí en la Diputació de Barcelona i aquí a casa de Miquel Crusafont. Convidat per el Crusafont, amb el qual s'havia fet amic, perquè el Crusafont era així, mosca cojonera. I tossut, canficat, pom, pom. Era un tio tremendo. I el que passa és que si vosaltres li pregunteu a algú o alguna que coneix la història de la teoria de l'evolució al segle XX, aquest home és un dels 3 principals pilars de la teoria de l'evolució. La teoria de l'evolució com la coneixem avui, suportada en paleontologia, però a més en genètica. La genètica que recolza la selecció natural a partir de les mutacions i que a més s'evidencia en paleontologia. Ja que aquest home va ser un dels més importants científics de Nord-Amèrica de la primera meitat i un poc més del segle XX. I Crusafont es va fer amicat. I el va convidar i ell va venir, en 1970. És una visita il·lustríssima, com la que van celebrar fa un mes o més llarg del 1923, us recordeu que l'havien posat, de l'Einstein? Bé, no tant, possiblement, però una visita il·lustre. I ho va lograr aquest home. I l'important era que vosaltres dieu, però doncs l'Institut Mallada, Lucas Mallada del CSIC de Madrid va pagar... No, tot ho pagava Sabadell, la gent de Sabadell, les institucions de Sabadell, l'alcaldia de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell. O sigui, la ciutadania tenia una empenta i tirava darrere d'aquest home, que és espectacular el que feien. Molt bé, ja que coneixem que el George Gaylord Simpson està ficat aquí en totes les qüestions de les quals parlarem avui, tornem a això darrere d'aquesta labor cap a l'estranger i per donar a conèixer la paleontologia catalana i espanyola i els seus científics i els jaciments ja estava agafant força i tenia prou resultats, i l'altra és la de l'evolució. I en això ens fiquem. Crusafont era un catòlic fervent. Sí? I molts d'aquests tios eren igual que aquell. És a dir, creien en l'evolució. Pensem que l'evolució era una idea tal com es ven, tal com està comprovat amb les dades que tenim infinites sobre la selecció natural, ell, com a paleontòleg, creia ferventment que funcionava així. I selecció natural vol dir que l'ADN es replica, de tant en tant té una mutació, aquesta mutació pot ser innocua, pot convenir, depenent de l'ambient, o pot perjudicar. I si és bona i facilita la supervivència, aquest individu i els seus descendents fan que la resta que no tenen aquesta mutació desapareixin. Per què? Perquè menjaran millor, es reproduiran millor, els altres, que la mutació no és benèfica. Això és selecció natural. I hi ha un component brutal que és l'atzar. Per què? Perquè la mescla de genomes és a l'atzar. 50% de la mare, 50% del pare i absolutament a l'atzar. De manera que aquesta situació de l'atzar era molt difícil de... És que vull utilitzar les paraules adients. De tragar. De passar. De passar per el règim, que era un règim nacional catolicista.
Per què? Perquè admetre l'atzar en un procés biològic és deixar de banda un creador, un fin, una determinació. De manera que, clar que no era una idea benvinguda per ells. Però Crusafont i molts d'aquests que venien, paleontòlegs il·lustres, eren catòlics. I no era fàcil reunir, conciliar aquestes dues idees. Però ho van lograr. He d'aclarir que ho van lograr, però no és veritat. A la llum del que coneixem. Però van trobar una idea. I la idea va partir d'aquest home, que també era paleontòleg, el Teilhard de Chardin. Lo coneixeu? I ell va proposar que sí, que hi havia una evolució, però que estava dirigida, que tenia un sentit, i que estava basada en l'ortogènesis. Ara veurem què és ortogènesis, que estava dirigida, però que funcionava i que l'evolució tenia sentit i que fins i tot la part científica podia ser admesa. L'ortogènesis o evolución ortogenética progresiva o autogénesis, se llama igual, es una hipótesis biológica según la cual la vida tiene una tendencia innata a evolucionar de un modo unilineal. I això me cae perquè la meva dona me va passar un article un article de TV3 d'aquesta setmana on havien trobat precisament els estudis últims sobre l'evolució humana que no era unilineal, que era completament un arbre, totalment en contra. El que passa és que il·lustraven la notícia amb la idea lineal esa del chimpancé que llega hasta l'home, completament errada. No creieu en aquesta imatge de l'evolució perquè no és així. Però la hipótesis biológica según la cual la vida tiene una tendencia innata a evolucionar de modo unilineal debido a alguna fuerza directriz, sea interna o externa, una pulsión intrínseca que transforma lentamente las especies. I això ens dona una idea d'una evolució que té un sentit, una evolució que té sentit de progrés i que va cap a algun lloc i que està dirigida per alguna cosa, una fuerza o el que sigui. En el caso de la evolución, el finalismo asociat a aquesta idea admite que la naturaleza, leyes y planes que explican la información de los seres vivos con sus órganos y estructuras, y esos planes confirmados por los argumentos científicos requieren de una mente ideadora. Según esta idea, la producción y evolución de los seres vivos no ha sido casual, sino finalista, es decir, ideada y querida por una inteligencia que ha actuado mediante las leyes de la naturaleza. Digo, sí, la naturaleza y la ciencia actúan, pero hay una fuerza detrás. Hay una mente, hay una inteligencia, hay un ser creador, hay lo que sea, que es el que dirige esto. Esta era la conciliación, esta era la idea de Crusafont, de Teilhard de Chardin. Aquí vemos una mica d'un quadre en donde veiem que el idealismo solo lo perfecto, las formas perfectas existen y las formas se crearon por Dios y son perfectas y no hay evolución, no tiene por qué haber evolución. O la evolución teística, que hay un control divino que se puede dividir en lamarquismo, vitalismo, incluso llegar a la ortogénesis, el estructuralismo. Todas estas ideas evolucionistas pues están del lado de lo que hemos hablado ahora de esa idea finalista y ortogenetista. Y aquí el mutacionismo, incluso también en algunas ocasiones, como la de Crusafont, está relacionado con el ortogenismo, y en cambio, por aquí viene la síntesis darwiniana, la que admiten todos los paleontólogos y científicos del mundo, entre ellos George Gaylord Simpson, que lleva la evolución darwiniana. Muy bien, esas son las dos grandes ideas que tenemos sobre la mesa para esta historia. Y Crusafont se va a poner, troba això como un... Yo soy católico. No quiero dejar de creer, pero es que las evidencias científicas me dicen otra cosa. Y encuentra esto como una salida extraordinaria,
Lo que pasa es que no había pruebas para esto. Porque la cosa es una situación muy esotérica. La parte de pruebas biológicas, ya cambié a castellano, la parte de pruebas biológicas estava molt clara des del punt de vista científic. Però ell es va posar a escriure. En el 58 escriu això, l'evolució de los vertebrados, que eren la rama que más la rama de la paleontología que le interesaba, no le interesaba tanto la paleoantropología, la evolución humana, era más de vertebrados, que somos vertebrados, pero animales vertebrados, ¿no? Otros animales. Y escribió infinidad de documentos hablando de esto, ¿no? Todo influenciado por Taylor. En el 60 publica Evolución y Ascensión, obviamente con toda la carga de decir, la evolución tiene un propósito. Bueno, se me olvidó decir, el propósito final de la evolución, ¿qué es? En este sentido, la aparición del ser humano. Y en el ser humano la aparición del alma humana, como algo que es la cúspide, como la estrellita del árbol de Navidad, ¿no? Todo el proceso para que aparezca eso. Una cosa completamente desvirtuada por la ciencia actual, ¿no? Pero puedo creerles que vulgueu, ¿no? La ciencia diu otra cosa. Pero el Crusafont veia això i escrivia, i era un tio al qual se li publicava moltíssim, no? Però, us dic la veritat, era tan difícil de llegir-ho. Em costa. Jo que he llegit tot això i les seves cartes, Dios, era per eruditos. Tremendo. Bueno, era muy bon, era poeta, era músic, feia xerrades de música, o sigui, era un tio interessant, però era molt rococó amb l'escriptura, no? Però, malgrat això, enmig d'un desert, ell publicava això i tenia, i els seus llibres, 10, 12, 13 edicions del mateix llibre, perquè es venien, i encara es venen, alguns, val? Mireu, aquí teniu que va participar en el... Pensem, tenim la idea de que en franquisme, evolució, i no es podia parlar. Doncs pues no, hi havia debats. I això ho va organitzar el CSIC, el problema de l'evolució orgànica, amb aquesta idea finalista ortogenetista. En el 61, esto es en Vizcaya, que era el hombre en la cumbre del proceso evolutivo, también, así Vizcaya. O sea que no era estèril el tema, però per a poder-ho parlar tenia dues condicions. Un, que fos a l'interior de l'acadèmia, que no sortís al públic. Vosaltres, científics, parleu. Però, a més, si parleu des del punt de vista finalista, ortogenetista, on hi ha un Déu detrás, una intel·ligència, i hi ha un finalisme, bueno, hasta allí podem. Però no era que no hi hagués res. Hi havia més gent que també treballava en aquesta idea. A nivell espanyol, el Faustino Cordón també va fer diverses publicacions, també en aquest sentit. Per exemple, aquests van dir que els pròlegs d'aquest home i de Rafael Bueno Lozano plantearon la necesidad de basarse en conceptos filosóficos y religiosos para combatir las ideas darwinistas. En el prólogo del origen de las especies que se publicó en España, el libro de Darwin. O sigui que no estava solo, però realment el més important de tota aquesta generació era Crusafont, perquè a més era el que tenia més èxit des del punt de vista científic. Al 63 va retirar una obra, que era l'obra clara de la BAC. La BAC era la Biblioteca d'Autores Cristians, i van canviar-lo per aquesta, que va ser una obra espectacular. En part dirigida per Crusafont, amb tota la part, el biaix ortogenetista, però on ja comencen a aparèixer algunes persones que no ho són. I es va poder publicar aquesta obra. I trobem l'evolució. Molt bé. I va ser molt curiós, perquè aquest home, l'Aguirre, sabeu què li devem a l'Aguirre? Nada més i nada menys que l'explotació de Tapuerca. Se va descobrir abans d'Aguirre, però l'Aguirre va ser el que va trobar tot. Ja està molt, molt gran l'Aguirre. I l'Aguirre era jesuïta
i va deixeble, el principal deixeble de Cruciform. No us puc contar més perquè hi ha històries rares, però era... I va començar a ser ortogenetista completament com Cruciform i va terminar sent absolutament neodarwinista. Fins i tot va deixar de ser cura. I com que els dos tenien la codirecció d'aquesta publicació, el Cruciform va aplegar tots els finalistes i, en canvi, l'Aguirre a tots els no finalistes. Però la publicació va ser una barreja i es pot trobar encara aquesta publicació, que és molt interessant. Donem un salt i resulta que he parlat del Cruciform, sí, com a científic, però no he dit res més de ciència de Cruciform. Però, a part de tots aquests articles, documents, tot això que feia i totes les publicacions al voltant de l'evolució en aquest sentit, Cruciform va tenir el ressò més important de la seva carrera, vida... Perdó, un moment. Que ja porto unes quantes hores donant classe i ja és en la gola una mica seca. El fet científic que més ressò va tenir va ser una tècnica, que aquí l'estem il·lustrant una mica de com ho feia, de com mesurar angles en els dents de vertebrats, que es diu masterometria, i per trobar diferències entre una espècie i altra. I aquesta tècnica que va publicar amb Trullols, us recordeu del Trullols, no? Realment, el que la va desenvolupar és el Trullols. Però, clar, estava a l'ombra del mestre i van publicar dos. A Biometric Study of the Evolution of Fissipedes. ¿Podéis ver aquí esto? En Evolution. Y Evolution es la revista, es la Science, la Nature, la New England Journal de la evolución. Un evolucionista, ¿dónde quiere publicar? Pues en Science, en Nature y en Evolution. ¿Quién le consiguió que lo hiciera? George Gaylord Simpson. Perquè al Cruciform li va enviar una còpia de l'article original i Gaylord Simpson va dir que bé. El primer que li va dir és: em sembla fantàstic, una eina estupenda, la puc fer servir amb els meus estudiants en el Museu d'Història Natural de Nova York, en Harvard? Sí, ho pot fer. El que passa és que al final de l'article se li va anar la... Bueno, no se li va anar, va fer el que volia fer i era que va veure en aquestes mesures d'angles i tal proves de l'ortogènesis. I la darrera part de l'article és una reflexió filosòfica de com això casa i prova que realment aquesta visió de l'evolució estava recolzada, perquè no tenia prova científica, estava recolzada aquí. Què va passar? Va passar que el Gaylord Simpson, que l'estimava molt, li va dir: home, tot està molt bé, però t'has passat, noi. Això no té ni peus, ni cap ni peus. I el Gaylord Simpson va escriure al 65, molt tard, al 65, va escriure a Review of Masterometry sobre Cruciform, en la misma evolución. Y lo elogiaba el método desde el punto de vista técnico, pero le decía: hombre, aquí no hay nada. Cruciform se'n va donar d'això i li va escriure al George Gaylord Simpson unes cartes que són suculentes. I estan allí, les vaig llegir jo, també. D'anada i tornada, però com fas això, si ets amic meu, tal. I al final le diu: bueno, al final consígueme que haga una réplica a tu artículo en la misma evolución. Y se lo consigue, ¿no? Y en el 66 fa Masterometry and Evolution again. Nuevamente.
tratando de desvirtuar lo que de defenderse. Pero claro, no tiene Cruzafón versus Gaylord Simpson, no tiene nada que ver. Pero bueno, no deja de ser curioso que aquest home haya ficat els nassos en una revista d'aquest tipus. Té un mèrit brutal, malgrat que sigui enxufado per el Gaylord Simpson. Gaylord Simpson segur que per amistat no hi hagués intervingut per publicar un article que no tingués vàlua, no? Però, clar, tenia l'altra part, que és això, bueno, ahí tenim un article de Gaylord Simpson, i aquest és un article meu, precisament sobre Cruzafón i moltes coses de Cruzafón, però he tret aquestes frases, i és: en 1965 le declara a Simpson que su objetivo era tender un puente que ya me figuro que quizás será bastante frágil, pero puente al fin, cierro comillas, y que ya verá usted en mi próximo artículo cómo yo comparto la criptoevolución. Criptoevolución es la evolución encriptada a partir de las mutaciones, ¿no? Cripto es como escondida en la genética, que no deja de ser un término científico, pero un poco despectivo, ¿no? Es la evolución escondida, encriptada por allá, ¿no? ¿Y a qué se refieren ustedes los neodarwinistas? Todos los neodarwinistas, vuelvo a aclarar, son los darwinistas que ahora, además, habían integrado a toda la síntesis, a todo lo que había dicho Darwin, a la paleontología, la genética a partir de las mutaciones, que habían probado que el mecanismo de la selección natural realmente funcionaba así. Vosotros los neodarwinistas, y dice él, yo también lo soy en un principio. Anuncio que cumplió, pero sin dejar de enfatizar la naturaleza antiazarosa, sin azar, de la selección natural. Para acabar de ilustrar el asunto, cabe citar las palabras de Cruzafón a Simpson en una carta del 69. Y dice lo siguiente: es curioso, por lo demás yo me siento neodarwinista y sinteticista de la evolución, es decir, materialista, que es lo que han peleado toda esta gente, que el azar da materialismo, o sea, todo queda a una cuestión biológica, no hay nadie detrás, no hay un espíritu. Y él dice, y soy materialista, en cuanto se refiere a todo cuanto es inmanente en ella, pero no por ello, es decir, además, dejo de ser espiritualista y finalista. Y esto es lo que, por eso el nombre allá, ¿no? Un pie aquí y otro acá. Yo soy materialista, pero soy espiritualista, y soy sinteticista, pero soy ortogenetista, él lo es todo, ¿no? Caigo seguramente en el optimismo taylordiano, el de Teilhard de Chardin, y en una ideología científica que quizá pueda parecer desorbitada dentro del positivismo de la ciencia. O sea, tenía un cacao bien grande, pero no porque no creyera eso, sino porque quería que funcionase. Y veía que no funcionaba eso, que no tenía propósitos. Introducción de la charla. Nos quedan 3 horas. Me mata el David, que siempre me está diciendo, a la hora. Vamos a entrar al final. Con todo este marco no ha aparecido Rodríguez de la Fuente, para nada. Pero ahora aparece. Resulta que los personajes involucrados en la historia que voy a acabar de contar, ¿no?, son Luis Ángel de la Viuda, director adjunto de Televisión Española, para que conozcamos los nombres de las personas. Santos Vigiristain, asesor religioso del Ministerio de Información y Turismo, del cual luego fue Fraga, ¿no?, de aquí, vale. Luis Ruiz Galeana, director de la revista Roca Viva, era una revista de caída religioso, pseudocientífico realmente, y el ingeniero geógrafo Juan Bonelli, autor de un artículo titulado Algo que la televisión española enseña y no debería enseñar. Señoras y señores, yo no tenía sino las cartas, y hace un año me encontré el artículo, el folleto. ¿Lo queréis ver? Podéis irlo pasarlo. De esto es lo que vamos a hablar. Este es el folleto que apareció en la revista Roca Viva, de lo que vamos a hablar, ¿vale? Mirad,
Esta es una, ay, no, sí, esto es una de las cartas de George Gaylord Simpson. Le escribió a Cruzafón en ese intercambio que os digo sobre, habla yo, no hombre, eso no es así. Es muy interesante, no vamos a hablar de eso porque además un compañero hizo a partir de la catalogación que yo hice, hizo un artículo específicamente de esta correspondencia. Lo importante es lo que pasó después. Esta es una toma, una foto muy linda de la filmación del programa Planeta Sol en el Instituto Provincial de Paleontología del 71. Recordad que el instituto había sido fundado en noviembre de 1969. Tenía apenas unos cuantos añitos, ¿vale? ¿Conocéis a este hombre? Este es don Félix Rodríguez de la Fuente, entrevistado por Radio Sabadell, ¿no? Los que son de Sabadell inmediatamente reconocen hasta el periodista, ¿vale? Y aquí está Cruzafón. Y por aquí está Emiliano Aguirre y más gente, ¿no? Esto es el Instituto Provincial de Paleontología, que hoy es el Instituto Catalán de Paleontología, y Félix Rodríguez de la Fuente le pide a Cruzafón filmar 2 programas de Planeta Azul. ¿Alguno vio Planeta Azul? Seguro. Bueno, para hablar de evolución y animales y todo eso. Muy bien. En este contexto, resulta que todos sabemos que Rodríguez de la Fuente es el pionero del documental científico en España, y en la época de los finales del 60 y 70 pues cobra toda su fuerza, y aquí lo vemos pues en ese contexto, pero resulta que el Cruzafón también fue. Documental Historia de un mundo perdido. Aquí lo vemos. Es que ¿veis al Félix antes? Pues aquí está el Cruzafón en la misma, ¿no? Como 20 años antes, ¿vale? Antecesor, pues sí. Según las cartas del director de ese documental que hizo Cruzafón, el tema era árido y ofrecía pocas posibilidades a un realizador. Claro, paleontología. Un documental sobre paleontología en España en los años 50 y pico. Dios, ¿quién va a ver esto? Una divulgación amena al profano y una coordinación justa con el científico, una mezcla de divulgación pero con rigor, era lo que pedían, ¿no? Y el Cruzafón va a ser el director científico, el que va a escribir el guión científico. Bueno, como en todas las pelis, hay que poner un poco de la lista de lo que había, pero bueno, no nos vamos a detener aquí. Algunos fotogramas, le dije al David que la película la tengo, el documental son 17 minutos, y que pensaba ponerla, pero como lo grabamos, la exposición, yo no tengo los derechos, pero se puede hacer en otra ocasión, ¿vale? Pero son algunos fotogramas del documental, en los que habla esencialmente de la riqueza del Vallès Penedès, hace un recuento histórico a través de las épocas geológicas de qué iba pasando, qué animales habían, cómo se extinguieron, y obviamente de la labor del paleontólogo y de la labor que hacían ellos desde la sección de paleontología del Museo de Sabadell en ese momento todavía, ¿vale? Bueno, voy a ir muy rápido porque todos estos son recortes de prensa sobre el documental, porque cuando se dieron cuenta en Sabadell que iba a ser un documental de paleontología, todo el mundo me dijo, ¿paleontología? ¿Y eso cómo se lo va a comer la gente? Era una pregunta muy complicada. Bueno, les preguntaban hasta que llegó el momento del acontecimiento de presentar el documental. Está el folleto, lo tengo yo también, en donde se hace la premiere, se hace un pase especial en el museo, y estas son algunas de las reseñas que hacen algunas personas, más notas sobre, o sea que tuvo mucho ressò, mucho auge, ¿no? Nos quedamos aquí, salió en la prensa, en la radio y tal, y en 1953 se gana el segundo premio a
cortometraje. Le dan el segundo premio al mejor cortometraje en los premios españoles de cinematografía. O sea que algún reconocimiento tiene. Y alguna crítica, pues dice, la banda sonora es muy mala. ¿Vale? De todos modos, hay de todo. Solo una cápite. Cruz Zafón le gustaba tanto el cine y era tan calificada que después de hacer esto él se sintió un poquito estrella. Y le escribió a nada más y nada menos que a Charles Chaplin, para decirle que en algún momento podrían hacer algo juntos. Así era Cruz Zafón. Y a veces le sonaba la flauta. Le contesta, porque leí las cartas, le contesta a la secretaria de Chaplin, señor Cruz Zafón, en inglés, tal. El señor Chaplin está encantadísimo de haber recibido su carta. Ya se pondrá en contacto, ya sí eso. ¿No? Pero claro, nunca lo volvió a llamar. Pero bueno, ese era Cruz Zafón, ¿no? La vanguardia. Y tengo esta diapositiva porque esto ya es en el 53 también, y él lo invitan a hacer una conferencia porque daba muchas conferencias, y en la Sociedad Astronómica de España terminó hablando de una conferencia en donde era creacionismo y evolutivo. Creacionismo evolutivo. Si hay algo más ambiguo no puede haber, y era precisamente en esta idea que él tenía de ortogenetismo y tal, ¿no? Geneticismo. Y mencionó que el estudio del objetivo apasionado de los fósiles conduce a la realidad del evolucionismo que se concilia con la idea de un Dios creador, que es lo que hemos estado hablando. En la evolución hay progreso, cosa que ahora ningún científico lo avala, adaptándose a la vida a la evolución del planeta. El último término de esto es el progreso del hombre, que es su superación, el alma humana, ¿vale? Y allí proyecta la película, pero en este contexto he resaltado nuevamente esto, porque es en este contexto en donde va el resto de la historia. Y es que durante el franquismo se aplicó una censura sobre el darwinismo y la recepción y asimilación y difusión de cualquier tipo de evolucionismo, ¿no? Por las connotaciones materialistas, porque esa variabilidad de las especies confirmaba la selección natural y pues iba en contra de los principios religiosos de ese momento. Y aquí están nuestros dos personajes sentados en el despacho de Cruz Zafón cuando estuvo grabando Félix Rodríguez de la Fuente Planeta Azul. Bueno, aquí un poco de reseña de los dos, es una foto hermosa. Hay un par o tres de ellos en diferentes tomas y bueno, el fotógrafo era bueno. Vamos a esto. Esto es parte del articulito que está allí, de Bonelli, y se llama Algo que Televisión Española, 1971, marzo, debería enseñar y no enseña. Dice, la teoría de la evolución en el programa Planeta Luz es una sarta de inexactitudes. Deme, señor Félix Rodríguez de la Fuente, una prueba tan solo. Cuando intenta convencernos de que un pez aburrido de pasarse dando vueltas en el agua decidió fabricarse unas patas y salir a dar un paseo por los aledaños de la costa, el señor Rodríguez de la Fuente deja de ser un científico para convertirse en un hombre fogoso, dotado de una fértil fantasía, que imagina y da por ciertas todas las ficciones de su mente acalorada. Toma, ¿no? Muy duro. Esto aparece en esa revista, pero el tío tiene influencia porque este señor es el director, lo pone allí, es el presidente de la Real Academia de Geografía, sí, la Real Academia de Geografía. No era cualquier tipo, pero bueno, él escribe esto. Ahí está el documentico que tenéis allí. ¿Vale? Y comienzan las cartas de ida y de venida entre todos estos personajes, que es lo que yo voy a relatar ahora. Y esta carta es de Rodríguez de la Fuente a Cruz Zafón, la primera que le envía después de recibir la primera carta por parte de Televisión Española, en donde le dice, la postura de Televisión Española es tan rígida e insólita en este aspecto que en mi último programa dedicado al mar, la censura me cortó dos frases. El mar, cuna de la vida, y los cetáceos mamíferos marinos que regresaron al océano. Le hicieron quitar porque era evolucionista. Y dice, la situación resulta tan peregrina
como inesperada en nuestros tiempos cuando el evolucionismo se enseña en todas las universidades del mundo y lo aprenden los niños ya de los cursos de bachiller. Esta es la primera carta que le envía Rodríguez de la Fuente a Cruz Zafón. Y esta es la carta que Santos Begiristain le envía de Televisión Española, perdón, del asesor religioso del Ministerio de Información y Turismo, le envía a Félix Rodríguez de la Fuente diciéndole que la evolución es una teoría. Dice, tanto en Rocaviva como Onegui no parecen dignos de todo respeto, personalmente me sumo al criterio de que la evolución es una teoría nueva. Esto es ignorancia absoluta, ¿no? Y la creación directa, una teoría también. Los dos no tienen idea que es una teoría científica, una teoría no es una hipótesis, una teoría es un conjunto de hechos que están probados. En ambas pueden campear la sabiduría y el poder del creador, pero da la casualidad de que toda la interpretación materialista del cosmos escoge la teoría evolucionista. Me gustaría que Televisión Española matizara, que usted en Televisión Española, en su programa Planeta Azul, matizara el pensamiento sin dar por seguro que la evolución es un postulado científico. Le pide eso a Félix Rodríguez de la Fuente. Es muy difícil para él. Bueno, está la carta. Y vienen cartas, ¿no? Cruz Zafón le escribe a Félix Rodríguez de la Fuente diciéndole que parece que estamos volviendo a los tiempos de Galileo y que él se va a hacer cargo. No puedo leer toda la carga porque es que son muy largas y lo que leer a Cruz Zafón es convenció, pero dice, me encargo, ¿vale? Me encargo de ello. Y luego Félix Rodríguez le contesta la carta a Cruz Zafón hablando de las consecuencias del articulito. Y las consecuencias del articulito, no, perdón, son aquí. Ay. Las consecuencias del articulito no han podido ser más nefastas porque el programa Planeta Azul dejará de emitirse los lunes a las 9:30, prime time, ¿no? Hora de verdaderamente máxima audiencia para pasar a los domingos a las 7 de la tarde, ¿no? Cuando no hay más que algunos niños delante de los televisores. Bueno, obviamente no quieren que... Cuando sale a la luz pública el evolucionismo, entra la censura. Mientras estuvo en la academia, en las universidades, allá con los científicos dándose... Cuando estuvo matizada por ortogenismo, vale, pero incluso el Félix Rodríguez de la Fuente compartía con Cruz Zafón esa idea ortogenetista. Aunque nunca lo nombró, se veía que él no quería tampoco ir en contra de la religión. Pero ni eso pues se permitía en Televisión Española. Cartas van, cartas vienen. Cruz Zafón le escribe al director adjunto de Televisión Española: como científico y católico me dirijo a usted, y dice que tiene un derecho de réplica y tal. Bueno, le explica por qué la evolución es un hecho archicomprobado, que no tiene ninguna discusión. Acogiéndome al derecho de réplica, le escribe al director de la revista de Rocaviva, explicándole lo mismo, pero con tono. Cruz Zafón era beligerante. Mirad la extensión de la carta y sigue. Y era durísimo. O sea, se lo tomó muy en serio, porque él era así. Estoy seguro de que no existe científico alguno que ya sea fijista, o sea, con esa idea de creación, el creacionismo del Génesis, ¿vale? Carta va, carta viene, le escribe nuevamente a Félix Rodríguez de la Fuente, pero pensaba que habíamos superado en algo esos tiempos, pero veo que ¿qué dice aquí? No me acuerdo. Siguen tan violentos como cuando yo tuve que luchar como gato panza arriba para defender el punto de vista de la evolución, porque él se había peleado con eso, precisamente había logrado tener cierta cabida, matizar, permitir que lo dejaran hablar porque tenía esa visión ortogenetista. Pero cuando uno lee lo que le escribe a Gaylord Simpson, duda si al final lo utilizó simplemente para poder hablar de evolución en medio de un tiempo, ¿no? Yo creo que no, porque él después extendió, ahora lo veremos, el final de su vida a pelear por esta batalla, ¿no?
Esta es una foto muy bonita porque aquí sí vemos a Aguirre. Este es Aguirre al que le vemos Atapuerca. Está explicando, realmente es un científico excepcional, con Cruzafón y con Félix Rodríguez de la Fuente en el programa. ¿Vale? Más cartas vienen y van. Esta es del director de Rocaviva a Cruzafón, en donde le dice que su carta me ha producido verdadera estupefacción y alguna cosa más. Imaginaros el tono de Cruzafón de las cartas, ¿no? Esto lo podéis seguir hay un artículo en internet mío que lo podéis encontrar, esto más o menos se sigue. Tengo el gusto de contestar, he resaltado esto, porque él le dice que alegando mi derecho de réplica, y él le dice, en primer lugar, lo de derecho de réplica, ya ni legal ni moralmente usted tiene tal derecho. ¿No? Es un asunto, como ciertamente comprenderá, reflexionó muy poco. En cuanto al fondo del asunto, no es de mi incumbencia en responderle. Solo le diré que personalmente pienso que se puede ser católico tanto defendiendo la evolución como no, siempre que se admita la intervención de Dios en la creación, pero de lo que se trata es que si la evolución es o no un hecho científicamente probado. ¿Vale? Claro, pensemos que esta gente no había leído artículos científicos, no llegaban. Tampoco es que podemos decirlos, no llegaban todos los artículos de los neodarwinistas, salvo a los científicos que trabajaban en ello como Cruzafón. ¿Vale? Bueno, en fin, es que eso va y viene. Félix Rodríguez vuelve a escribirle a Cruzafón, llegando de un Consejo Europeo, y dice, con la esperanza de que la aclaración sea publicada, porque le han dicho que él había pedido a la revista Cruzafón que por favor aclararan que eso no era verdad, nunca pasó, ni iba a pasar, en la revista Rocaviva, y lleve la luz y verdad científica a los lectores engañados por los viles acertos de nuestro ingeniero geógrafo, pues se despide Cruzafón, de Félix Rodríguez. La carta más suculenta, obviamente, es la que el autor del artículo, Bonelli, le escribe en respuesta a Cruzafón. No tiene pierde. Nos pasaremos aquí la noche leyéndola y vuélvela a leer y es espectacular. Pero rescato estas dos cosas. Dice usted en el último párrafo de su carta que me aconseja que no pierda el tiempo y que la evolución se defiende por sí misma. Eso se lo ha dicho Cruzafón. Bien, pues entonces no rompa lanzas en su favor tan triste y aleatoriamente. Déjela que me aplaste. ¿O es que sospecha usted que no va a poder aplastarme? Por eso pongo este dibujito. El día que usted demuestre experimentalmente que un ser no engendra a su semejante, presente un pez que ponga huevecillos y que de estos salgan renacuajos, mi actual parecer se desquebrajará alarmantemente. Exhiba usted un animal que no sea ni vertebrado ni vertebrado, invertebrado, que presente la transición entre unos y otros y ya verá cómo empezaremos a ponernos de acuerdo. Ojo, aquí es importante, lo que habíamos hecho hasta el momento casi todo era paleontológico y es una odisea que hayamos podido conocer tanto a través de la paleontología. ¿Por qué? ¿Podéis pensar qué porcentaje de restos paleontológicos hemos encontrado de los que realmente existen? Mínima. Hemos rascado apenas y en algunas partes. Imagina la profundidad de la Tierra, de los estratos los que se ha perdido por erosión, desintegración, de manera que ha sido una cosa titánica. De manera que encontrar estas transiciones, esas valuas perdidas, es que se dicen en catalán, esos eslabones perdidos, es muy difícil, pero los encontramos. ¿Cómo? Con la genómica y con la proteómica, las nuevas ciencias de este momento, que permiten hacer seguimiento a lo que la paleontología no llega. Llega a la genómica con los genes, pero la genómica llega a un punto y ahora la proteómica llega a través de rayos X a las moléculas y ya nos ha permitido entrar y comprobar clarísimamente que la evolución realmente es un hecho. Ese no es el tema, eso fue el tema de una de las conferencias anteriores, pero ¿cómo se resuelve este problema?
si en términos de ganar o perder es, ¿quién ganó? Pues ganamos nosotros, que pudimos seguir disfrutando a Félix Rodríguez de la Fuente, porque a pesar de las consecuencias del articulito, su programa, estos programas que eran anteriores, el programa Planeta Azul siguió siendo emitido hasta 1974, se repuso en otra hora porque la pérdida de audiencia fue tan brutal que tuvo que ser repuesto y siguió con su labor divulgativa hasta que murió. O sea que si hay algún ganador en este aspecto, obviamente es la audiencia, pero obviamente entre los protagonistas es Félix Rodríguez de la Fuente, pues que al final logra unas palabras que me parecen realmente hasta bastante loables en 1971 para un director de televisión española, y es que dice que el televisión española hará todo lo posible para eludir las actitudes dogmáticas en el terreno científico de índole tan fluida y movediza. Hombre, no está mal este reconocimiento. Me parece que algo estaba comenzando a cambiar en esa España y terminaría de cambiar en los años siguientes. Le explicaba al David que esto es un libro que me encontré en el rastro que queda cerca de mi casa. Y tenía una dedicatoria de Félix Rodríguez de la Fuente. Lo compré por €1. ¿No? Muy entrañable, ¿no? Para mí, tener algo así. Cruzafón y Félix Rodríguez de la Fuente, con esto que pasó y en ese contexto en el que ellos hicieron estos dos programas, tienen rezo en el mundo. Y no sé si conocéis, identificáis a un gran filósofo, de los más grandes filósofos del siglo XX español, que es el cántabro santanderiano, Gustavo Bueno. ¿Sí? O sea, un tío extraordinario. Y también un tío muy difícil de leer, muy difícil, pero él ensalza a Rodríguez de la Fuente y a Cruzafón, apóstoles de Teilhard de Chardin, ¿no? Como que encarnan el nuevo pensamiento español. Algo cambia. Y este señor, que es de izquierdas, ateo y de tal, por lo menos dice, este señor los critica por esa postura. Pero dice, al final de todo, este es el nuevo pensamiento español, ¿no? Esto es de 1970. Y esto es de 1972, este artículo, ¿no? En la revista Triunfo. Bueno, esto no se queda allí porque es justo en ese año en que se publica este libro. No sé si lo habéis leído, El azar y la necesidad, de Jacques Monod, en donde es materialismo puro. Todo es azar, desde la parte genética y todo eso. Cruzafón obviamente emprende la cruzada de ir en contra de ese libro que se publica en España por primera vez y escribe un texto que llama no azar y necesidad, sino azar o necesidad, ¿vale? Y se ilustra el futuro lo echamos a suertes, ¿no? No hay nada que tenga que dirija esto. Lo importante es que después, en todos los años 70, hay una serie Cruzafón se dedica a pelear, a ser el que pelea por esta idea. Todos los que antes lo secundaban se van retirando. Aguirre, uno de Madrid, todos se vuelven neodarwinistas. Y él se queda solito. Pero comienza a pelear con todo el mundo. Y se comienza a pelear con la nueva generación de científicos que comienzan a aparecer en Cataluña. Margalef, ¿lo conocéis? El biólogo, el ecólogo. Oró, Joan Oró, Prebosti, toda esta gente que eran genetistas, astrofísicos, ecologistas, biólogos, son los jóvenes que ya se han formado también en el extranjero, tienen una idea diferente y comienzan a plantear que esto que Cruzafón estaba diciendo no era verdad, pero no porque atacaran a Cruzafón realmente, lo hacían de forma natural ya en sus cátedras o en sus asignaturas, pero él se sentía en la necesidad de... Pero es muy curioso, por ejemplo, Prebosti ya en el 63-64 ya inicia la asignatura de evolución genética. O sea, es algo que se discute en la universidad. El mismo Prebosti en el 69 lee
en la lectura de su ingreso en la Academia de Ciencias, su discurso fuera sobre la selección natural. Hay un encuentro en Montserrat, y Montserrat es un sitio espectacular porque realmente era un sitio de diálogo y de discrepancia. Un encuentro sobre la evolución organizado por el estudio francés Exemenis en el 71, recién el caso que hemos visto en el que se enfrentan ellos dos. Prevosti hace unas preguntas y Cruzafón las prepara hablando del azar. Luego los cursillos de paleontología que siguen, pero esta vez en los años 70 en el instituto, y hay más, hasta llegar al coloquio de la evolución sobre la Sociedad Catalana de Biología, ya con el Oró, el gran Oró, y muchos allí, y donde Cruzafón tiene unas intervenciones, y todas las intervenciones es dándose de codazos con todos, tratando de defender en el último momento esa idea que tenía, y que termina siendo, mira, esto es el original del azar o la necesidad en el que le contesta Monod, ¿no? Este es el coloquio de lo que estaba diciendo en la Sociedad Catalana de Biología en el 72, publicado en el 74. Aquí están las diferentes ponencias que hubo, y esto es lo que el documento que leyó Prevosti sobre los mecanismos genéticos de la evolución, que lo tengo el original que lo cogió Cruzafón, y Cruzafón le contesta. Aquí lo importante es que toda esta historia que hemos contado y toda esta pelea termina alrededor de 1981, cuando ya en el contexto de la transición y todo eso, se realiza un congreso geológico y luego un congreso biológico en España, y es la primera vez en donde ya nadie habla de ortogeneticismo. Cruzafón se le muere la mujer en el 73, era una persona importante, y luego de eso en el 75 contrae un cáncer de garganta, y se sostiene así hasta el 83, cuando muere por víctima del cáncer. Y todo este tiempo que va cediendo el protagonismo a nuevos paleontólogos que vienen y que dejan ya esa idea, lo dedica casi a ser el apóstol de esta idea y a barallarse con los nuevos científicos, ¿vale? Muy bien, aquí está. No en vano, a pesar de que podamos decir que tuviese o no tuviese razón, a la luz de la ciencia, los datos que tenemos, simplemente su legado es tremendo. Desde el hombre de Orce de Givert, no exento de polémica, esto es otra historia, invitar al Miquel Carandel, que es el que ha escrito sobre esta historia del hombre de Orce. Conocía a este personaje en el instituto, mientras leía las cartas de Cruzafón, él venía, era un poco el paria por la historia que os cuento, y él me llamaba y me comenzaba a contar las historias. Murió muy triste, le dieron la espalda a todos. Es una historia diferente. ¿Acordás del Jordi? El Jordi, el Pau, el Lluc, todos estos son fruto del Instituto Catalán de Paleontología o del Instituto Provincial de Paleontología, y los discípulos de Cruzafón, Givert, Moya, y de los que hablo ahora. O sea que esa labor de este hombre, pues, a la par con la de Félix Rodríguez de la Fuente, no deja de ser una labor extraordinaria. Termino. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La verdad la tiene cada uno, ¿vale? Lo que pasa es que soy científico, ¿sí? Y la ciencia es conocimiento técnico, compartido y fiable sobre el mundo. Fiable porque se basa en hechos y datos, ¿sí? Y lo que no se basa en hechos y datos, para la ciencia, pues no se puede probar. Pero al margen de eso, de esa certidumbre, de esa objetividad, de eso, es encomiable que alguien le dedique la vida a pelear por lo que cree. ¿Sí o no? Y tanto. Y Cruzafón fue eso. Ahora, estamos en un momento en el que esta batalla no se ha acabado. Porque si vosotros entráis al Internet, sobre todo el de Estados Unidos, esto es
una broma comparado con lo que hablan los creacionistas en este momento o cualquier otra gente en Estados Unidos. O sea, hay un cúmulo enorme de pruebas de que la evolución por selección natural existe y que no nos deshonra como seres humanos. Nos honra saber que venimos de otras especies y que hemos llegado a tener el cerebro que tenemos, a portarnos como... Pero que un tiburón, para su ambiente, está mucho más evolucionado que nosotros. Nosotros allí no duramos ni 2 segundos. Él dura y lleva años sin apenas modificar, porque es tan perfecto su diseño que no cambia. Nosotros hemos hecho muchas cosas. Lo importante es que toda esta gente pues, construye el conocimiento que tenemos de la vida. Cada cual después lo interpreta. Creo que Félix Rodríguez de la Fuente y Cruz Zafón se juntaron en la vida porque primero querían contarle a la gente lo que ellos creían, no se quedaron en la idea, lo hicieron, se pelearon con el mundo, algunos con mejores resultados que otros, pero que en mi caso y en el vuestro, Cruz Zafón y Félix Rodríguez de la Fuente no tuvieron repercusión, es innegable, tuvieron repercusión. Así sea para querer un poquito más a los lobos, o querer estar en la naturaleza, o en mi caso, incluso para quedarme en Cataluña, ¿no? Muchas gracias por la atención. Si tenía alguna pregunta...